Voy a empezar a compartir pantalla. Ahí se está viendo la pantalla, Sarita. No, todavía no. No, No. Ya hay que están grabando, pero no. espérate a ver. Listo, ahora sí, ¿cierto? Sí, ya está cargando. Listo. Listo. Buenos días, ¿cómo están? Yo les vengo a hablar sobre la producción de biomasa de Bacillus circulans, algunas aplicaciones que tiene la industria, como ciertas enzimas que este mismo microorganismo produce pueden ser funcionales para ciertos productos que se dan en la industria. Y asimismo vamos a ver unos datos característicos de la bacteria, cómo funciona, sus funciones básicas y un poco de información de la misma. Bien, entonces empezamos con las generalidades de qué es la bacteria. Es una bacteria gram positiva distribuida en el medio ambiente y que tiene como tal usos a nivel industrial. Esta bacteria no tiene, digamos que repercusiones dentro de la vida humana y asimismo forma esporas que tienen un metabolismo aerobio, perdón. No es peligrosa para los humanos, como les comentaba, y es usada ampliamente, digamos, en la industria. En estos momentos se están dando como las investigaciones pertinentes para poder darle aplicativos a la biomasa que se produce de la misma y a las enzimas que produce esta bacteria. Tenemos entonces la producción enzimática como tal, las proteasas que puede producir la bacteria. Las proteasas se dan de manera extracelular y son exoenzimas que puede producir la misma. Las amilasas también se dan, son exoenzimas igualmente y tienen la capacidad de descomponer almidones en azúcares más simples, que también da función para la industria. La celulasa también es una bacteria, es una enzima, perdón, pero esta se produce intracelular y tiene la capacidad de producir celulasas que las mismas pueden degradar y son interesantes para la industria de la pulpa del papel. Esto lo vamos a ver más adelante. Asimismo, las lipasas, que son exoenzimáticas y son producidas por la bacteria. Como tal, yo revisé un artículo sobre la optimización de las condiciones de fermentación para la producción de celulasa por Bacillus subtilis y Bacillus circulans, que es la que nos interesa en un aislado de tripa de pescado. ¿Cuál era el interés de esto? Hay un producto como tal, que es la celulasa, anteriormente vista, que es la enzima que puede llegar a generarse para la industria de la pulpa del papel y se puede generar para cartón y papel. Eh, También tiene como tal la nitrocelulosa, que puede utilizarse para otro tipo de biotecnologías, ya un poco más apartes. Sin embargo, vamos a revisar este con respecto a cómo se puede utilizar de producto de la producción enzimática para la industria del papel. Entonces, como tal, se utiliza el triptono de caldo de soya y fue durante 24 a 32 horas a más o menos perdón, a más o menos 2 grados centígrados. Y el recuento viable también de la misma fue de 9,75 por 107 células sobre mililitro en el caldo del cultivo. La fermentación se utilizó con el inóculo y se sembraron con 1%, perdón, 2, 3, 4 y 5% del inóculo. Todo fue estático hasta los 40 grados centígrados del estándar del tamaño del inóculo y la fermentación. Analizamos los resultados como tal que se tuvieron y para la Bacillus circulans tuvimos un resultado positivo de 20,2 U en el medio cuando fue el contenido de humedad en el medio y la fermentación del 10%, pero la producción de la celulasa de Circulans fue el 10% del contenido de humedad y no fue significativamente diferente en cuanto teníamos el 15% y el 20% de la humedad. Como podemos ver, la Bacillus subtilis presenta un grado mayor de producción de celulasa en cuanto a lo que es la Bacillus circulans. Sin embargo, la variable no está tan diferente. Podemos utilizarla y las barras de error también demuestran la desviación estándar que se tenía en las mismas. Las letras que se ven ahí son los resultados diferentes que se obtuvieron en cuanto a la producción. El rendimiento de la celulasa producida también se dio con las condiciones de fermentación sumergida, perdón, y el contenido de humedad era del 100%, por lo mismo que estaba sumergida. La producción de las enzimas también aumentó dependiendo del pH que se mantuvo. En este caso fue un pH de 7,5 y el valor no fue diferente. Sin embargo, pues la producción fue menor en cuanto a los pHs que se encontraban entre 7 y 8.
Como tal, las conclusiones, el pH, la temperatura y los parámetros importantes de la esencia del éxito para la producción enzimática de la celulasa para esta bacteria, como tal, se refiere a las condiciones que le demos específicas, siendo así que el pH óptimo para la producción sería entre un 7,5 y la temperatura que se mantuvo tiene que estar por debajo de la temperatura del crecimiento normal de la tasa de reproducción celular que se mantiene para la producción de la enzima en en cuanto al microorganismo. Como tal, se tenía que la producción de pH, o bueno, el pH era como tal el factor más importante para la revisión y el estudio de la producción en cuanto a la celulasa para industria de papel sobre el Bacillus circulans, perdón. Bien, asimismo yo revisé otro artículo que nos daba la importancia de la optimización y la producción de la purificación de la enzima y la ciclodextrina glucosiltransferasa, que vamos a llamar como CGA, en la cual el Bacillus circulans daba como tal la síntesis y el análisis de la escala de la aplicación industrial. Se utilizaron diferentes relaciones de volumen y medio volumen para el recipiente del mismo. Como tal, esto lo que nos daba era como un estándar para llegar a generar una producción de biomasa amplia del Bacillus circulans y cómo son los medios y parámetros que tienen que realizar para poder generar la mayor cantidad de biomasa y la mayor cantidad de la purificación de la enzima de la CGA. Entonces, como tal, revisamos aquí los recipientes que se tenían, aquí en la gráfica, siendo 1,10, 1,5 y 1,25, 1,2,5, perdón, en cuanto a la producción del CG-tasa. La CG-tasa se produce en la fase de crecimiento tardío de la célula y se tiene como tal que el medio de cultivo es de extracto de papa, que era el más, digamos que eficiente para la producción de biomasa y el crecimiento tuvo un 25%, pero sin embargo, en el momento en el que se producía la biomasa, la enzima no aumentó. ¿Qué quiere decir esto? Que la enzima se produce en la parte de crecimiento tardío de la biomasa o del organismo que estamos dando aquí en en este momento. El crecimiento celular que se tuvo de la sintetasa, perdón, se sustituyó por el almidón soluble y las fuentes simples de carbono por almidones diferentes en medio mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que el medio productivo, como ya lo había mencionado anterior, era más eficiente, era el del extracto de papa. Los resultados del crecimiento de la biomasa en este caso se dieron también afectados por la agitación que se presentó dentro del mismo proceso y asimismo la temperatura que se llevó. Como podemos ver aquí en la gráfica, en el momento en el que no había agitación, digamos que hay crecimiento, pero es, digamos que tardío. Se encuentra posible y no es tan significativamente positivo como cuando se trabajó a 100 RPM y a 200 RPM. Los índices entre 200 y 100 fueron similares, sin embargo, pues vemos que al momento de ser agitado durante 200 RPM a 60 horas o a 40 horas, que fue el índice más alto, podemos ver que las 200 RPM son más eficientes en la producción en cuanto a, a si no se agita o si se agita a una menor RPM. Entonces, es necesario integrar el proceso de producción y la separación de purificación posterior. El Bacillus circulans se cultiva en el medio líquido, que ya habíamos mencionado antes, y se mantuvo de forma estática. La agitación fue orbital y se tuvo el baño de agua a 100 y 200 RPM para el crecimiento celular que se ve aquí en la gráfica, representado con los triángulos a 100 y con perdón, con los triángulos a 200 y con los cuadrados a 100 RPM. Como tal, también tuvimos los efectos de la temperatura que se mantuvieron durante todo el sistema y también vimos que el desarrollo del proceso biotecnológico daba con la intención del laboratorio aislado que teníamos de la cepa nativa del Bacillus circulans. Produce la sigitasa exocelular, o sea que es una exoenzima, y también se da la caracterización de la homogeneidad. Esto también, ¿qué nos quiere decir? Que en el momento en el que hay crecimiento celular a temperatura constante, al pH indicado, asimismo el crecimiento de la biomasa, también está la producción de la CG-tasa y la purificación de la misma que queríamos revisar. Como podemos ver aquí, el tiempo más, perdón, la temperatura más óptima fue de 37 grados centígrados, presentando su, digamos que índice más alto de crecimiento celular a las 20 horas o casi 25, 26 horas.
para la producción enzimática y el crecimiento también de la misma, ay, se me ve la palabra, del mismo microorganismo, perdón. Entonces, como tal, tenemos que durante las 26 horas que pudieron haber transcurrido a los 37 grados centígrados, que fue la temperatura óptima, fue el pico más alto de producción de biomasa y también de la CG-tasa. Sin embargo, ya vimos que después de ello y en el cabo de 40, de 50 horas casi, eh, las las temperaturas entre 32, 35 y 37 se vieron igualadas al crecimiento celular y de allí ya empezaron a decrecer, pero sin embargo la de menor decrecimiento fue la de 37 grados centígrados para el mantenimiento del microorganismo a esa temperatura y a los efectos también anteriores de las revoluciones por minuto que se agitaron y también del pH que se mantuvo. Como conclusiones tenemos que Bacillus circulans también creció adecuadamente cuando se empleó el almidón y la fuente de carbono, mientras que el crecimiento fue escaso con la glucosa que ya se habían presentado pruebas anteriores, la silosa y la maltosa. Se obtuvo una producción de cegetasa y en el medio de cultivo contenía almidón, que era la papa del extracto de papa que se manejó en este artículo. También la mejor producción y la mejor condición de la cegetasa se optimizaron dependiendo del almidón y el sulfato de amonio que se aplicó dentro de un diseño central del compuesto. La concentración óptima de almidón era del 1,5% y la de sulfato de amonio estaba entre el 0,4% y el 0,7%. Esa sería como tal la presentación que tenía yo propuesta para la producción también de enzimas a nivel estructural, digamos, de producción de biomasa, también de cómo esta bacteria se está utilizando, digamos que ampliamente para la producción enzimática, bien sea para productos en la industria del papel, siendo la celulosa específicamente para la extracción de la pulpa del papel, y también cómo se realizan, digamos que ensayos para el crecimiento y ver las formas más específicas para la síntesis de la cegetasa y cómo este mismo puede producirla, asimismo cómo va creciendo en cuanto a biomasa el microorganismo del mismo, dentro de la misma reacción. Y eso sería todo por este momento en estas exposiciones, estas dos. Listo, Carita.